sonido lo han... Está activado, vale. Bueno, pues empiezo ya, yo creo. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por asistir a estas segundas jornadas de Economía Circular, Encuentros de Moda Circular y Sostenible. Ayer se debatió ampliamente aquí en este Museo del Traje de Madrid sobre este tema. Y hoy tenemos la primera mesa, se titula La colaboración como modelo de éxito en moda sostenible. Hoy creo que vamos a ir un pasito más allá de lo que, bueno, de todo lo que se habló ayer. Tenemos tres ponentes que nos van a dar su visión al respecto, pero a mí me gustaría hacer una pequeña introducción porque quizás el título de La colaboración como modelo de éxito en moda sostenible. Bueno, yo me presento, mi nombre es Ana de la Torre, soy periodista de Televisión Española, especializada en economía y en energía. Y me gustaría quizá arrancar por ahí porque, bueno, por aportar mi granito de arena, porque creo que la energía y la moda están relacionadas más de lo que pensamos y también puede existir una colaboración que va a ser un poco el asunto que vamos a tratar en esta mesa, ¿no? Se dice que la mejor energía es la que no se consume, pero el problema es que usamos demasiada. Y yo creo que exactamente lo mismo podríamos decir con la ropa, ¿no? Porque moda y energía pues, tienen más que ver de lo que pensamos. La industria textil es la segunda más contaminante del planeta, por detrás de la petrolera, de una fuente de energía. Y bueno, pues para producir cada prenda se necesita energía, la energía de las máquinas de coser, de las industrias, del transporte para llevar esa ropa a las casas, los materiales, que muchos son derivados del petróleo, hasta para incinerar la ropa que se tira se necesita energía. Y la industria de la moda pues, es uno de los sectores que más energía consume. ¿Qué tiene que ver esto con el título de nuestra mesa, con esa colaboración? ¿Están demostrando las empresas y la industria textil su apuesta y su compromiso por el cambio? Porque en un primer momento los operadores pequeños han sido también los más ágiles a la hora de ser disruptivos, son los que quizás han puesto en cuestión la forma en la que funciona el sistema, pero el impacto de los grandes es mayor, ¿no? Porque siempre pues, tienen más oportunidades de invertir en soluciones que pueden cambiar el sistema de verdad. Pero bueno, aquí tenemos sentados a tres ponentes que yo creo que nos pueden aportar cada una desde un punto de vista. Tamara Alcalde es responsable de comunicación de ACME, la Asociación de Creadores de Moda de España, asociación miembro de Moda España. Actualmente engloba más de 80 marcas y complementos. Defiende los intereses de las firmas españolas de la moda de autor. Ella nos va a contar ese punto de vista de los diseñadores, de ese paso inicial, ¿no? los que dibujan, las mentes pensantes, los que diseñan. Luego tenemos a Paloma García, coordinadora de Fashion Revolution Madrid, es presidenta de SIG Moda y fundadora de Circular Project. Para entenderlos, es un proyecto que se fundó en 2014 como un espacio multimarca especializado en moda sostenible y circular que impulsa el ecodiseño y la creación de marca con impacto positivo. Y por último tenemos a Enar Iglesias. Ella, más allá de su cargo, me parece muy interesante, ella pertenece a SACO, Asociación Española de Artesanía Contemporánea, pero también nos va a aportar otro punto de vista que me parece fundamental, que es el de la artesanía, el de los oficios, que quizá estén más ligados con esa energía, con esa naturaleza, luego lo veremos más adelante, esa forma de trabajar más alineada con la gestión de los recursos. Entonces, bueno, pues las tenemos aquí a las tres, bienvenidas. Gracias. A esta mesa. Y bueno, pues yo creo que para romper el hielo, si os parece bien, vamos a lanzar una pregunta que sería evidente, ¿no? Que es, ¿qué consideráis vosotras que es la moda sostenible y la moda circular? Porque son términos inherentes ya a la industria de la moda, a los tiempos que vivimos, pero a mí por lo menos me generan bastante confusión. Yo creo que generan bastante confusión. La gente no sabe igual la diferencia. Quizá los que trabajamos en el sector sí, pero ¿qué diferencia hay entre moda circular, moda sostenible?
no sé cada una qué definición haríais, una breve definición de esos dos términos, ¿no? Para ubicarnos un poco en el tema. Tamara, si quieres empezar, por favor. Vale. Pues nada, muchísimas gracias. Patricia González, María Giraldo, comisarias de la jornada, por contar conmigo, el Museo del Traje. Nosotros por moda sostenible entendemos una moda ética, una moda responsable, que desde la Asociación de Creadores de Moda siempre entroncamos con un concepto también interesante que es el del slow fashion, ¿no? Entendemos una moda que no solo está comprometida con su entorno y con el medio ambiente, sino que también tiene una responsabilidad social, ¿no? Lo entendemos como una sostenibilidad social, empresarial, del mismo modo que tenemos que ser responsables con nuestro entorno, hay que ser responsables con las personas que trabajan en moda, con esa mano de obra, con que la gente que cose reciba un salario digno y que trabaja en unas condiciones también dignas, ¿no? En cuanto a la moda circular, pues es moda que se puede reutilizar, transformarse en otro producto o que está hecha a partir de fibras recicladas, ¿no? y que, bueno, pues que puede darse una segunda vida tanto al material con el que está hecho esa prenda o una segunda vida a la propia prenda, ¿no? Que se puede transformar y bueno, ahí ya entramos en otro concepto muy interesante que nuestros diseñadores están poniendo en práctica, como es el upcycling, ¿no? Luego vamos a profundizar en este tema. Paloma García, ¿cuál sería tu visión sobre estos dos conceptos? Pues mira, la moda sostenible es aquella que es muy consciente del terrible impacto que tiene la industria textil, que es la segunda industria más contaminante del planeta, y trabaja con un grado de exigencia muy alto para minimizar tanto los impactos sociales como medioambientales. Esto significa pues, que tiene en cuenta toda la cadena de producción, tiene en cuenta no generar excedentes, tiene en cuenta la producción local, los materiales que se utilizan, y ya ahí pasamos a una siguiente fase que digamos que es la moda circular, ¿no? Que es esa que intenta cerrar el ciclo basándose en los principios del ecodiseño. ¿Y qué significa esto? Pues que trabajan con el principio de prevención y el principio de reciclabilidad también, ¿no? La circularidad de todo el proceso, que todo lo que intervenga en esa cadena de producción esté circularizado, de tal manera que no sea necesario utilizar más recursos del planeta, sino que los recursos que ya tenemos, la ropa que ya tenemos en el armario o los materiales que ya han sido transformados puedan tener una vida útil y se alargue todo el proceso, ¿no? Se alargue la vida útil de todos estos materiales. Implica muchas cosas y ya en el sector ya damos otro paso más allá, que sería la moda regenerativa, ¿no? que viene a sumar a la moda sostenible, moda circular, moda regenerativa, esa ya que se compromete a curar la pupa que le hemos hecho al planeta, no solo circularizarla, sino curar al planeta. Enar, como artesana, me imagino que tu visión será muy parecida también a la de las otras dos ponentes. Bueno, por supuesto que comparto esa definición en los dos casos, pero también nos pasa que desde los oficios, como lo tenemos tan integrado, nos cuesta como definirlo teóricamente, ¿no? Entonces, para mí estas cosas, el esfuerzo es más bien decir, wow, relativizarme respecto a ellas. Ahora, escuchándolas, lo que me viene es dos puntos en cuanto a la sostenibilidad, en todas las visiones que ellas dan. Yo aportaría también el hecho de ser sostenible en sí misma como negocio, es decir, hay un montón de proyectos muy interesantes, pues eso de volver a usar materias que, bueno, incluso, pues eso, no solo ecológicas, sino regenerativas, ¿no? Hasta ese punto, pero que eso se sostenga también en sí mismo como negocio, es decir, y eso también a veces influye en, bueno, pues en tener que entender que tiene que pagarse más por ello, que es algo también cultural que ya hablaremos después, pero... Y luego en cuanto a lo circular, pues eso, nosotros en la parte de oficios sí que, bueno, pues para nosotros el hecho de que la tierra vuelva a la tierra, ¿no? En la cerámica, pues eso ya es un círculo, ¿no? Es como, ya está integrado ahí, ¿no? Se cierra. En la parte oficio. Se cierra el círculo. Comentaba Tamara algo de lo que estaban haciendo desde su asociación, desde ACME, para que el mundo de la moda sea más sostenible. En tu caso sería el rediseñar todo desde el comienzo, ¿no? Que se supone que es lo que deberían hacer, pues eso, los diseñadores que representáis, los más de 80 diseñadores que representáis, para reducir ese impacto negativo. Yo creo que habrá una conciencia tremenda,
y bueno, mucho más después de la pandemia, esto ya es una realidad, ¿no? Sí, los diseñadores además son como esponjitas, ¿no? O sea, oyen hablar de un material nuevo, un proceso nuevo, la creatividad, ¿no? Es la parte central de su trabajo, ¿no? Entonces, al final, se están desarrollando en la asociación a pequeña y a gran escala proyectos interesantísimos, ¿no? Soltaba lo del concepto del upcycling, ¿no? Porque, bueno, hace un par de temporadas, bueno, un par de años más bien, Moisés Nieto lanzó, por ejemplo, una colección que estaba íntegramente realizada con mantelerías y juegos de sábanas que había en cajones de su casa, de su madre, que no se utilizan, hizo una colección entera con eso, ¿no? Dándole una segunda vida a cosas que de otra manera están condenadas a estar en un cajón, porque en nuestro día a día no nos vamos a poner a planchar los bolillos de una sábana o tal, ¿no? Luego hay marcas, ¿no? que en su propio ADN tienen conceptos como la recostura, en el caso de Otrura, ¿no? Tú te haces un traje bueno, ¿no? que está hecho para perdurar en el tiempo, que ese es otro concepto clave en el tema de la sostenibilidad, como apuntaba Paloma, pero tu cuerpo cambia a lo largo del tiempo, ¿no? O quizás te cansas de esa prenda y bueno, la tienes y está intacta, pero está colgada en un armario, ¿no? Entonces la propia firma te da la posibilidad de transformar esa prenda que compraste, sea de ella, sea de otros, ¿no? Y transformarla en algo que se adapte a tu vida en la actualidad, ¿no? Entonces sí que se están poniendo en marcha muchísimos proyectos muy interesantes, también con reciclaje de materiales. Moisés Nieto también hizo una colección entera trabajada con tejidos en colaboración con Ecoembes, con tejidos que venían de plástico reciclado. Elena Roner, ¿no? Que ya no es solo el textil, sino también el mundo de los complementos, que hay desde Saco Seguro que tienen muchos ejemplos interesantes. Ha realizado colecciones para Ecoalf de joyería realizada con plásticos provenientes de los fondos marinos, ¿no? Por ejemplo, o también con un polímero que viene de la dextrosa, perdón, que con mi acento andaluz es lo de la X, de la dextrosa, ¿no? que viene del maíz o de la caña de azúcar o de otro, que genera un material con el que mediante impresión 3D se pueden crear joyas que además son biodegradables. No se te van a consumir en el propio cuerpo, ¿no? Pero sí que se pueden transformar luego en otras joyas o en otras piezas, ¿no? La palabra clave, yo creo, en todo esto es la adaptación, ¿no? Me imagino que, Paloma, vosotros sabéis mucho de esa adaptación. ¿Cuáles son vuestras iniciativas, ejemplos concretos de lo que estáis haciendo desde Fashion Revolution Madrid? Bueno, no solo desde Fashion Revolution, desde todos los frentes en los que yo estoy trabajando y colaborando, digamos que hay distintos niveles. Desde Fashion Revolution, principalmente lo que llevamos es ese lado activista, de movilizar a la gente, de remover conciencias, de darles a conocer esos aspectos oscuros que tiene la industria textil, sobre todo desde los aspectos sociales. No hay que olvidar que Fashion Revolution nació a raíz del derrumbamiento del Rana Plaza. Luego, desde la Asociación Española para la Sostenibilidad, Innovación y Circularidad en Moda, lo que hacemos es aunar fuerzas entre estas pequeñas iniciativas, estas pequeñas empresarias que están creando su moda, ¿vale? Y luego lo que hacemos también es una labor de divulgación con la Circular Sustainable Fashion Week Madrid, donde hay, por ejemplo, nuestra pasarela estrella es la Queen Upcycling, donde presentamos muchísimas iniciativas que están trabajando todo tema de reciclaje textil, de reinvención de la moda. Y luego, más allá de todo esto, está el consorcio europeo en el que estamos trabajando, que es un consorcio que hemos seleccionado 30 proyectos europeos para trabajar la economía circular aplicada al textil. Y precisamente ayer la primera clase que les di a estos 30 proyectos iba sobre esto, sobre la colaboración y las alianzas, que son fundamentales. De hecho, el documento de Ellen MacArthur del New Textile Generation, el primer punto que dice que es fundamental son las alianzas, ¿no? Y dentro de la Circular Sustainable Fashion Week Madrid tenemos la pasarela 17, que es precisamente en homenaje a las alianzas para la consecución de los objetivos. ¿Qué significa todo esto? Que es imprescindible que dejemos de mirarnos el ombligo, como se hacía normalmente dentro de las grandes compañías
multinacionales, ¿no? Que era como muy competitivo, se hacía un networking casi como espionaje industrial. Ahora eso va más allá y lo que se busca es estas alianzas, como dice Ellen MacArthur, en el que yo te ayudo a ti con tu producción para que tus excedentes realmente no generen una basura, y esos excedentes que tú tienes a mí me sirven de materia prima y yo a su vez le estoy ayudando a una tercera compañía a que sus materias también se revaloricen. Es decir, ¿por qué es importante toda esta colaboración? Porque de esta manera, trabajando como si fuéramos engranajes de un reloj, empezaremos a aplicar perfectamente lo que significa la economía circular, ¿no? Entonces, desde todas las iniciativas que estamos impulsando, realmente trabajamos a distintos niveles, ¿no? Pero siempre impulsándonos unas a otras. Claro, al final el objetivo es remar juntos, ¿no? Y como comentabas, la colaboración entre operadores de moda, digamos, es la palanca hacia el cambio. Es que si no, no hay manera de avanzar para conseguir el objetivo común, ¿no? Que debemos remar todos juntos. Enar, tus actuaciones, hablaba Tamara que vosotros teníais también ejemplos muy concretos, ¿no? Seguramente con la artesanía, de iniciativas. Generales, porque en realidad SACO es una sociedad de artesanía contemporánea en la cual no solo habemos artesanos y diseñadores, sino netamente diseñadores. O sea, hay artesanos que diseñan, diseñadores que trabajan con artesanos y artesanos netamente. Entonces, eso ya, ya genera esa relación entre artesano y diseñador, que es muy importante, sobre todo en el ámbito de la artesanía contemporánea, porque justamente el valor de la contemporaneidad entra en el diseño, ¿no? Fundamentalmente. Y bueno, pues ahí tenemos unos ejemplos. Uno de ellos, que hablando, porque justo estaba pensando en todo el tema este que comentamos del plástico, que en nuestra asociación realmente la parte fundamental, no hay socio que no trabaje con materias con materias primas naturales, con lo cual todo es biodegradable. También hay un porcentaje hecho a mano indispensable para ser artesano, que hace que evidentemente el nivel de gasto de energía es mucho menor. Entonces, en ese sentido ya se dan todos estos factores, pero me ha venido el ejemplo de Álvaro Catalán Docón, que es un diseñador socio de la asociación, que hizo un proyecto en África de lámparas de plástico, aprovechando las lámparas de plástico, poner a tejer a una población que ya manejaban una técnica maravillosa, pues ese material, ¿no? Y ver qué resultados, y eran muy interesantes y funcionaron muy bien. Y entonces también en el sentido de la sostenibilidad social, ¿no? Y bueno, pues poco más que añadir en ese sentido, pero que ahí sí veo interesante esa parte de colaboración, o sea, de cómo el artesano puede aportar también al diseñador. Pues eso, que a veces el artesano a veces está mucho más encerrado y el diseñador le aporta... Y el diseñador le aporta, digamos, también esa amplitud, como hablabais vosotras, de novedades y de maneras de procesar materiales que a nosotros de base nos cuesta porque estamos muy ligados a todo material biodegradable, ¿no? Comentaba Paloma que antes nos mirábamos más el ombligo en esta industria, ahora cada vez menos. ¿La pandemia nos ha hecho cambiar el chip? Por ejemplo. Sí y no. Sí, no. Sí, no. Hubo un primer momento en el que se volvió mucho la mirada hacia todo lo que estábamos haciendo y de hecho ya realmente yo al principio en mi entorno era muy friki, era la friki que quería cambiar el mundo, la flower power. Con todo esto que ha pasado de la pandemia realmente entienden muchísimo mejor el mensaje. Y bueno, y con todas estas catástrofes medioambientales, el Filomena, tormentas de arena, que no las habíamos visto nunca, ¿no? Entonces ven que realmente el clima está dando toques, ¿no? Lo que pasa que también la situación general es tan complicada que es difícil hacer entender a la gente que todo esto parte de un cambio de hábitos total y brutal. Entonces, es un quiero y no puedo, ¿no? Es un quiero y no puedo hacia todo esto. ¿Qué pasa? Iniciativas como esta o que los medios de comunicación realmente comuniquéis bien cómo estamos trabajando es fundamental para que todo el mundo maneje las claves de por qué la moda que hacemos no es más cara,
que siempre nos lo preguntan, en realidad es mucho más barata porque te llevas algo que te va a durar mucho tiempo, atemporal, y que realmente no vas a tener que seguir consumiendo. Por lo tanto, estás ahorrando. Claro, la clave sería respecto a qué, es más cara respecto a qué. Claro, las veces que te lo pones... efectivamente, si estás todos los días comprando en Primar o tu modo de ocio es ir a los centros comerciales los fines de semana a gastar prendas que luego a los 2 días van a acabar en la basura, pues realmente te estás gastando mucho dinero en algo que acaba en la basura. Cuando hacemos este cambio de mindset, este cambio, me sale en inglés, este cambio de mentalidad. Y sabemos que tenemos que ir haciendo este cambio de hábitos y por qué, realmente el impulso será mayor. El problema es que no tenemos las claves, que la gente normal, tú te vas ahora por la Gran Vía con un micrófono y preguntas a la gente qué es la moda sostenible, tiene unos conceptos muy vagos y tiene una información muy errónea de lo que estamos haciendo. Lo que decíamos al principio, sí que había mucha confusión. Claro, mucha confusión, entonces sí que nos ha servido la pandemia para reflexionar, para saber que tenemos que relocalizar nuestra industria, que nos cierran las fronteras y estamos vendidos, por todo está externalizado, y eso es algo en lo que desde mi asociación y desde el proyecto Circoas, este proyecto europeo que os cuento, estamos trabajando muy activamente. La relocalización es la clave, va a generar empleo, empleo verde, vamos a transformar todo nuestro entorno, y uniendo lo que significa la relocalización con la digitalización, podremos hacer ciudades mucho más verdes, mucho más avanzadas, y redefinimos la palabra progreso. Tamara, en el caso de los diseñadores, vamos, creo que no es cuestionable decir que la pandemia no es que haya sido un cambio de chip, es que no ha quedado otra, ¿no? Porque han tenido que, bueno, pues sobrevivir, y con esa relocalización que hablaba Paloma, es que de repente se han encontrado que no había materiales, que no había, bueno, que han tenido que aprender a trabajar de otra manera. Yo creo que hubo un antes y un después, y fue algo claro, ¿no? Que cuando comenzó la pandemia las mascarillas no eran necesarias, ¿no? Podíamos salir a la calle sin mascarilla y las mascarillas solo eran necesarias para los sanitarios, ¿no? Pero llegó un momento en el que, claro, que las mascarillas no eran necesarias porque no podíamos llegar a esas mascarillas, ¿no? Y España se dio cuenta de que, estábamos vendidos, o sea, habían cerrado fronteras y que dependíamos de China al 100% para algo de primera necesidad, como era protegernos ante el virus, ¿no? Entonces, yo creo que ahí al consumidor le cambió el chip. En cuanto a diseñadores, yo creo que el que no se había puesto las pilas ya se las acabó de poner. Sobre todo en el caso de mis diseñadores, la gran mayoría, si no produce en España, produce en cercanía, es decir, estamos hablando que produce en Portugal o produce parte de su producto en Italia, pero yo creo que lo que más les hizo cambiar, ¿no?, digámoslo así, es que realmente el consumidor ha empezado a concienciarse sobre el valor del producto local. Eso, ahí sí que los hábitos de consumo quizá no hayan cambiado, y estoy de acuerdo con Paloma de que hay mucho por hacer y hay que educar al consumidor, pero sí que yo creo que la gente ya sí se molesta en mirar la etiqueta. La etiqueta, sí. Entonces, lo que supuso también el cambio para mis diseñadores es que estaban metidos en un ciclo de moda muy loco. Los calendarios de moda están muy encorsetados, se ven obligados a presentar colecciones con 6 meses de antelación, y ahora parecía que con presentar 2 colecciones al año era poco y que entre medias tenías que presentar un pre-fall y una colección crucero y lanzar colecciones cápsulas y pequeños drops para no aburrir al cliente. Entonces sobreproducías y no vendías tanto. ¿Qué pasó? Que claro, se cierran fronteras, se cancelan todos los eventos de feria, si tenías algo ya vendido de la temporada te cancelan el pedido porque las tiendas están cerradas y por lo tanto no van a vender, y ahora se queda ahí un stock de producto paralizado, ¿no? Entonces, claro, sí que ellos tuvieron que hacer una reflexión de decir, oye, quizá no es necesario que presente 2, 4 colecciones al año, quizá con una es suficiente y voy lanzando, o tan siquiera eso, produzco, o sea, vendo solo mediante pre-order y solo produzco lo que sé que ya tengo vendido, porque realmente el cliente que se acerca a una firma de moda de autor, yo creo que no necesita el aquí y ahora, ¿no?, sino que es capaz de esperar 15 días, 3 semanas a que el producto le llegue a casa, ¿no?, porque está invirtiendo en un producto de valor, ¿no?
ahí entra también el tema del precio, ¿no? La moda que es sostenible, la moda que es responsable, no necesariamente tiene que ser cara, ¿no? Y podemos poner muchos ejemplos. A mí me encanta hablar de Bimani en este sentido, no estamos hablando de una marca de moda sostenible. Para ser sostenible hay que tener una trazabilidad del producto muy complicada y creo que poca gente realmente cumple con todo ese proceso, ¿no? Pero estamos hablando de una firma que tiene unos precios muy asequibles, una firma que tiene diseño y una firma que su taller más lejano está en Castilla y León. Sí, ellos siempre han fabricado aquí en España. Por lo tanto, claro, y que alguien vaya a Bimani y diga que es caro, ¿no? Que la prenda más cara que hay en Bimani son 180 euros. Bueno, al final es un cambio de mentalidad, como comentabais todas. Tamara, has mencionado la palabra stock, me parece interesante y ahí creo que Ainar nos puede aportar, ¿no? Porque en el mundo de la artesanía la palabra stock yo creo que no existe, ¿no? No existe. Pero bueno, en la tecnología Mac tampoco lo tenía. Quiero decir que se puede trabajar de otra manera. Es verdad que es verdad que, vamos, a mí me pilla muy lejos, pero me alucina mucho esa presión que comentas de los diseñadores, es muy interesante. Bueno, yo en cuanto a lo que ella comentaba de la pandemia y todo lo que está pasando, ¿no? Yo creo que todos estos tiempos a todo ser humano nos ha ayudado a reflexionar y eso siempre es bueno. Siempre se abren ventanas cuando uno tiene tiempo para pensar, ¿no? Y el mirar las etiquetas yo creo que también viene de ahí. Es verdad que hay mucho follón con el asunto de estos temas y yo creo que tiene que ver también porque muchas industrias se han acopiado el término eco en unos ámbitos muy relajados del concepto, con lo cual eso también yo creo que ha aportado mucha confusión. Luego, también tengo que decir que en cuanto a que todos somos un ecosistema, o sea, digamos la humanidad es un ecosistema, ¿no? Y lo que cada uno hacemos en nuestra parcelita pues es contagiable. Y yo creo que ahora empieza, pues a raíz de esa reflexión, a estar más permeable, a raíz de tener ese proceso de reflexión más permeable a entender las cosas de manera diferente, ¿no? Y yo creo que eso es una baza muy interesante que tenemos que jugar en este sentido, bueno, los que estamos muy motivados por hacer las cosas de diferente, porque aparte de la reflexión también ha llevado mucho al hacer a mano, ¿no? Es decir, había mucho tiempo libre y mucha gente pues se ha dedicado a hacer cositas a partir de cursos en YouTube, que era lo que teníamos a mano, porque no podíamos reunirnos, pero sí que ha motivado pues, a usar las manos, me da igual, cocinar, tejer, lo que sea. Eso lleva, por un lado, a la reflexión del valor de lo que estoy haciendo y cuando voy a comprarlo, es que si yo tardo en hacer un jersey una semana o 2 semanas porque acabo de empezar, pues ya puedes empezar a reflexionar sobre lo que vale una prenda realmente, ¿no? Y en cuanto a la conciencia de hacia dónde se nos va el planeta, que ahora es un poco la clave, pues yo tenía una amiga que hila con esto, es decir, ella hizo un curso, una mujer de 60 años, me lo comentaba hace 15 años, era una visionaria, y decía, yo me he hecho un curso de aprender a tejer jerseys con pelos de perro. Y yo, ¿y eso? Claro, se puede, es un pelo, igual que una oveja, puedes hilarlo, claro, puedes tejerlo. Yo lo he probado, de hecho, a raíz de que me lo comentó. Y dije, ¿y esto? Y me dice, nunca se sabe si algún día hay que volver a las cavernas. Y coño, en el fondo es algo que está ahí. Y en ese sentido, el hecho de que la gente haya empezado a usar las manos en la pandemia, creo que empieza a entenderse todo esto un poco más, ¿no? Es decir, creo que vamos inevitablemente en buen camino. Creo. Al final, puede ser que pues, es una cuestión de comunicación, ¿no? Ese cambio de mentalidad, pero esa comunicación para que llegue al consumidor, para que llegue a la gente, pues se tiene que comunicar, nunca mejor dicho. También tiene que haber una actuación, un compromiso político, ¿no? Comentabas, Paloma, el tema europeo. Claro, para que todo esto se mueva tiene que empezar desde el origen, pero sí que es verdad que tiene que haber actores que posibiliten ese cambio económicamente, a nivel de legislación. No sé cómo está ese tema, porque mucha gente puede pensar, todo esto es muy bonito, pero esto se puede llevar a cabo. ¿Hay un vacío legal en ciertas cosas a la hora de promover este tipo de cambios con asociaciones como las vuestras? No sé cómo veis esa parte.
Mira, ahora ha entrado en vigor la Ley de Responsabilidad Ampliada del Productor, que va a impulsar mucho esto, que lo que significa que hasta ahora un diseñador se preocupaba de la parte técnica y estética de la creación de su colección. Ahora tiene que ir más allá, el grado de exigencia es mayor, ¿no? Tiene que preocuparse de todo el ciclo, pero más allá de eso tiene que preocuparse de la logística inversa, es decir, una vez que pone un producto en el mercado, ese producto, aunque pase de mano en mano, sigue siendo responsabilidad suya donde acabe, ¿no? Entonces se van a pensar mucho qué productos ponen en el mercado, de qué características y cómo están contaminando. Por ese lado está muy bien, y lo que apuntas, efectivamente necesitamos mucha ayuda, la transformación que necesita la industria es brutal. De esta industria viven muchísimos millones de personas en el mundo, y ahora y si diéramos el botón de stop, nadie iríamos desnudos durante décadas, porque hay ropa fabricada para estar vestidos durante años, años y años. ¿Qué pasa? Que esta industria trabaja muchísima gente en ella. Es nuestra responsabilidad ver cómo se hace esa transición hacia una industria más verde, más concienciada, y todo eso necesita una inversión brutal de capital. Aquí en España ya se han impulsado los PERTEs focalizados en economía circular, entre otros sectores en el textil, pero luego desde el New Green Deal de Europa se están apoyando muchísimo todas estas iniciativas. El mismo proyecto en el que yo formo parte del consorcio está financiado con fondos COSME, en los que realmente impulsamos ese cambio y ese camino. Hay mucho trabajo por delante, esa es la buena noticia, porque eso va a generar mucho empleo, ¿vale? Pero necesitamos que la gente, volvemos a lo que decías antes, esté informada, sepa hacia dónde dirigir su formación, sepa de qué manera puede desarrollarse laboralmente para que todo esto juegue en su beneficio y al mismo tiempo juegue en el beneficio de toda la sociedad, ¿no? Que todos tengamos esa capacidad de trabajar al unísono y coordinadamente, ¿no? Porque lo decía Enar, estamos en un momento, como decía esta señora que tejía con los pelos de perro. Los pelos y es que somos muy frágiles como sociedad, somos muy frágiles porque el cambio climático está encima de nosotros. Y el cambio climático no sigue una agenda, como puede ser la Agenda 2030. De un día para otro te sorprende con algún acontecimiento climatológico que nos pone patas arriba a todos y estamos vendidos, ¿no? Entonces tenemos que estar muy preparados, tenemos que volver a mimar nuestro entorno y todas nuestras conexiones de cercanía, ese trabajo en red, porque es fundamental para crear esta sociedad fuerte. Esa conexión y ese mimar el entorno, Tamara, lo que hablábamos de que es una cuestión de comunicación en el fomentar esto, vosotros, por ejemplo, con iniciativas como Madrid es Moda, de acercar más, ¿no?, a la gente de la calle, porque es verdad que en el imaginario todos tenemos a los diseñadores, era como algo inalcanzable, ¿no? Uf, yo me voy a comprar eso, tal, pero ahora lleváis los desfiles a la calle, es una iniciativa que lleva ya muchos años, que está teniendo éxito. ¿Habéis conseguido comunicar eso y gracias a eso también estáis comunicando mejor esa sostenibilidad? Yo creo que ha sido una gran herramienta. Madrid en Moda fue un festival de moda urbano que surgió en 2015. Ahí Paloma ha participado en muchas ocasiones a través de Circular Project. Empezó siendo un festival de moda urbano en el que simplemente intentábamos activar en sitios en los que normalmente no había moda, que durante la Fashion Week de Madrid pues se sintiese la moda y que la ciudad sintiese la moda y que cualquiera pudiera participar de ello, ¿no? Pero sí que con la pandemia pues hubo un momento de impasse en el que realmente pues vimos la oportunidad de transformar el proyecto, hacerlo mucho más grande y realmente sí llevar el desfile y la moda de autor a la calle, ¿no? Madrid en Moda nace como un proyecto de concienciar al consumidor, por supuesto, tiene una parte didáctica, ¿no?,
pero también nace como una nueva herramienta de presentación de colecciones para los diseñadores, ¿no? Porque como os decía, si tú quieres presentar en una Fashion Week, ¿no? Tienes que presentar la colección que viene de la temporada de dentro de 6 meses, ¿no? Entonces había muchos diseñadores que no podían meterse, habiendo cerrado sus tiendas durante meses, no podían meterse a producir una nueva colección y tenían una parada que no habían vendido y a la que necesitaban dar salida, ¿no? Entonces creamos esta herramienta para que los diseñadores pudieran acercar a la calle, al cliente final, su colección en curso y poder darle una salida comercial a algo que se estaba pudriendo en los almacenes. Y una segunda vida, ¿no? Exactamente, una segunda vida, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se transformó en septiembre de 2020 y de septiembre de 2020 aquí el proyecto se ha ido haciendo cada vez más grande. Sí que notamos que tenemos un apoyo total y absoluto de los medios de comunicación, sobre todo los generalistas. Están comprendiendo muy bien cuál es el mensaje de Madrid en Moda. Creo que están transmitiendo muy bien esa sensibilidad de que la moda de autor española está muy próxima a valores de sostenibilidad, de responsabilidad, al fomento de las artesanías, ¿no? Porque yo creo que la moda de autor es un gran guardián de artesanías y de oficios, y que muchos oficios que estaban cayendo en desuso en artesanía son muchas firmas de moda las que están tirando de ello, ¿no? Y que estamos conociendo a grandes artesanos a través de proyectos de diseñadores, ¿no? Y bueno, pues tenemos la suerte de que los diseñadores están utilizando Madrid en Moda precisamente para presentar estos proyectos, y creo que, bueno, pues como la gota malaya, ¿no? A medida que vas, el mensaje va calando en el consumidor. Pasa que entramos en algo como complicado, ¿no? Y también es duro cargar siempre al consumidor con la culpa, ¿no? De lo que ocurre, ¿no? Creo que hay que ponerle freno antes, y que la gente sí consume camisetas a 5 euros, pero es que lo que tenemos que evitar es que una camiseta que vale 5 euros llega al mercado, pues lógicamente se sabe que algo está fallando en el proceso. Entonces no toda la culpa es del consumidor que no sabe o no está informado. Ahí hay algo detrás en lo que hay que trabajar, y ahí sí que a nivel político, gubernamental, hay que ponerse, porque está claro que una camiseta que llega a una tienda por 5 euros no se está haciendo de una forma digna. Enar, comentaba Tamara que muchas marcas, muchos diseñadores están descubriendo, redescubriendo esa artesanía. Yo quería saber tu visión como heredera del oficio, formadora en sombrerería de alta costura, en arte plumario desde hace 15 años. Las marcas de lujo, por ejemplo, que tiran mucho de esto, sí que han sido en los últimos años esas grandes descubridoras de esa artesanía, ¿no? Aparte de los diseñadores. Pero también las marcas de lujo, pues no solo en piel, bueno, en un montón de materiales que firmas como Loewe, Carolina Herrera, bueno. De hecho, Loewe hace unos años, es muy joven el concurso internacional de artesanía contemporánea que tienen, ¿no? Sí, total. Y en ese concurso entran todas las categorías, incluidas las plumas, que no aparecían como en la lista, ¿no? Sí. Y luego, además, en cuanto a la parte gubernamental, yo tengo que decir, bueno, claro, por ejemplo, en Francia, para mí un ejemplo en ese sentido icónico es Francia, ¿no? Como casas como Chanel han mantenido talleres artesanos invirtiendo. ¿Por qué? Porque Francia lleva muchos años con un concepto a nivel gubernamental que por fin tenemos en España, que es el concepto de el conocimiento de oficio como patrimonio nacional. ¡Wow! Tengo que deciros que yo el día, fue hace un año, o no mucho, me emocioné muchísimo, porque eso significa que se le da un valor, ese valor que comentabas, es que en este proceso de industrialización yo he heredado el oficio de sombrerería, y a raíz de ahí me especialicé en una parte de la sombrería que son las plumas. ¿Por qué? Porque era la que yo sentía que se había perdido. O sea, el problema es que con este desfase de industrialización de los últimos 40, 50 años, se ha perdido en medio mucho conocimiento. De hecho, ahora nosotras, mi madre y yo, hemos hecho un libro sobre el oficio, donde se habla, vamos, un didáctico, puro y duro, de hecho lo hemos hecho con el SEPE, que también hay en ese sentido, por eso digo que sí que desde el Gobierno yo sí noto que hay en general una inquietud por eso, porque entienden que hay que preservar, y preservar implica formar, implica transmitir conocimientos, porque volviendo así como a la esencia de lo que estamos hablando, aunque sea aplicado a lo nuestro, es decir, a mí me pasa, yo soy una neorrural, entre comillas, porque también es un término que a ver quién lo define, pero ¿qué pasa? Que cuando estás en el campo y dices, ¡ay, qué maravilla! Yo quiero tener mis gallinas, pues lo que hablamos, yo en mi parcela quiero hacer lo que yo creo que el mundo debe hacer. Vale, pues tener mis gallinas para yo... ¿Quién mata a la gallina? ¿No? Es decir, hay mucho que recuperar. Yo recuerdo a mi abuela
haciéndolo. Tengo esa suerte. Y tengo esa suerte de escucharla decir que había que hacerlo con mucho amor y que para que no sufriera y que la sangre... Bueno, en fin, no quiero entrar ahí porque ya sé que tal, pero quiero decir con esto muchas cosas. Bueno, no sé si entre el público, de todo lo que hemos comentado, sin duda se ha generado un debate, ¿no? Yo no sé si tenéis preguntas para las ponentes, aprovechando que están aquí y que nos pueden aportar distintos puntos de vista. Si no tenéis, yo sí tengo, ¿eh? O sea que... Mira, ¿para quién nos piden la palabra? Bueno. Hola. Mira, justamente, Enar, acabas de empezar a hablar de algo que yo quería preguntaros, porque hoy estamos aquí hablando de esto, pero empezamos a venir aquí al Museo del Traje hace 1000 años hablando de esto y casi todas las artesanas que estábamos aquí teníamos el mismo problema, que queríamos ser ecológicas, no encontrábamos tejidos, no había colores, no había talleres con los que trabajar, entonces era imposible. Aparte que los precios ya sí que se disparaban. He visto cómo ha ido evolucionando esta idea, cómo este cambio tan bestial que hemos tenido ahora en estos últimos años. Y hay una cosa que yo quería preguntaros, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí sigue siendo un verdadero problema a veces encontrar artesanos, encontrar talleres. Estáis hablando de la confección. Yo hace años encontrabas talleres, dabas una patada y había 800.000 talleres de confección, ¿vale? Yo sigo sin encontrar talleres, sigo sin encontrar listados. O sea, ayer me he ido a Elda porque yo hago zapatería, entre otras 1000 cosas, y me metí sin querer en un sitio porque me equivoqué y me encontré con unos artesanos y fue una casualidad. Pero es que no es tan... visibles, no estáis tan visibles y es tan difícil encontraros que a veces no podemos tirar para adelante con los proyectos porque yo soy artesana pero no tengo nada más que 2 manos, entonces hay muchas cosas que no puedo hacer yo sola. Entonces, no sé si a nivel también, te quería preguntar de la asociación, porque hay oficios que se han perdido y que se están terminando de perder. ¿Estáis haciendo algo para recuperar? Ahora tengo que hablar luego contigo de las plumas, porque estaba como loca buscando a alguien que me hablara de las plumas y no encontraba a nadie, así que no te escapes. ¿Vale? Bueno, pues mira, yo esta semana pasada he rellenado como 6 plataformas, entre 4 y 5 plataformas online de artesanos. Es decir, la pandemia ha hecho mucha reflexión porque muchos talleres, sastrería de torero, ejemplos, ¿no?, se han ido a casa por la pandemia les ha llevado a tener que llevar el taller a casa. Es verdad que como el artesano se dedica mucho tiempo a producir, no tiene esa capacidad, no tiene estructura para ser comunicador, empresario, ¿no? Entonces eso ha hecho que sea difícil. Pero sí que están habiendo fundaciones, como la Fundación Michelangelo a nivel europeo, asociaciones, aparte de la nuestra, que las más grandes, bueno, de artesanas, llevan trabajando, gracias a eso han conseguido muchas cosas. O sea, las asociaciones artesanas llevan un trabajo espectacular. Entonces, ahora, la pandemia ha hecho que surjan y se invierta mucho en comunicación de justo lo que estás demandando ahora, ¿no? Ahora, a partir de, pues eso, en los siguientes 6 meses, porque te digo que ha sido esta semana, o sea, están ahí. Ahora sí, es como... Sí. Yo también decirte que desde nuestra asociación estamos haciendo un mapeo también de todos los talleres. También durante la pandemia yo colaboré con Tesfor en hacer un mapeo de todos los talleres que había a raíz de que no había manera de producir mascarillas. Luego salió la iniciativa desde mi pueblo, además, desde Béjar, de Mascarillas Béjar, ¿no?, que se hizo muy famoso. Pero con Tesfor durante la pandemia estuvimos haciendo un mapeo de talleres, estuvimos viendo, no sé qué clase de talleres específicos buscabas, ¿no?, pero en nuestra asociación lo estamos volcando todo a una base de datos también para uso de las socias. Y que, como dice Enar, es verdad que están volviendo todos a casa, ¿no?, y están volviendo todos y además felices, ¿no?, la mayoría de ellos de que esto les haya dado oportunidad de descubrir que pueden hacer muchas cosas desde su hábitat más natural, ¿no? Hay proyectos muy interesantes como el de la acería, que ha puesto en marcha Moisés Nieto,
que es precisamente una base de datos, es como un buscador de artesanas, además de artesanas mujeres, en la Comunidad de Madrid. Están divididas por sectores y él se está implicando en primera persona en hacer esa búsqueda activa de artesanas, no simplemente ir sumando a una base de datos, sino realmente ayudarles a digitalizarse, es decir, a ser visibles en un entorno digital que al final es el que tiramos todos. Los artesanos vienen de un ámbito y eso, pues se pasan todo el día trabajando, todo el día produciendo y les falta ese plus de poder meterse en un entorno digital para el cual pues quizás no están preparados, ¿no? Y Moisés Nieto está impulsando este proyecto precisamente haciendo esa búsqueda activa de mano de obra de valor y realmente pues haciéndoles fotos, reuniendo información, ordenándola y volcándola en una web, ¿no? Claro, eso al final es la clave para conectar y para que cuando ella quiera encontrar eso, lo encuentre, porque esas otras personas también querrán trabajar en lo mismo. Perdona, quería entrar a lo último que has comentado. Es verdad que nos cuesta, o sea, que yo digo nos cuesta porque hablo, pero es generacional. O sea, las siguientes generaciones de artesanos sí están concienciados de la importancia digital. El otro día, de hecho, participé en un debate sobre artesanía y diseño. Y decíamos que la artesanía está ganando mucho porque cada vez hay más gente. Antiguamente, si tu padre era artesano, no quería como que aprendiese el oficio, te decía, estudia algo de verdad. Entonces debatíamos sobre eso. Ahora pasa absolutamente lo contrario. Hay gente que ha hecho carrera en otro ámbito, en el derecho, en las finanzas, como puede ser tu caso, y luego vuelve. Pero sin embargo vuelve, ¿no? Vuelve a ese oficio, entonces se están aplicando las artesanías, conocimientos de otros ámbitos, y eso creo que está beneficiando mucho a la creación de esa artesanía contemporánea. Totalmente. Teníamos otra pregunta por ahí. Hola, yo solo quería hacer un comentario. Antes habéis dicho que se tendrían que prohibir a 5 euros las camisetas, ¿no? Bueno, prohibir, realmente, bueno, claro. Es que se están comprando a 1,78 dólares. Exactamente, ese es el problema. Algo falla en el proceso, ¿no? Bueno, yo directamente diría que sí. Un engendro como Primark tendría que estar prohibido por todas las leyes posibles. No es posible que algo así esté en el centro de una gran ciudad cuando está demostrado que explotan y que contaminan y que realmente es un modelo insostenible para nuestra sociedad. Yo, desde mi punto de vista, sí que lo digo con todas las palabras, eso tendría que estar prohibido y encima denunciado y con cárcel. No, pero más que prohibir es realmente vigilar el proceso, porque a lo mejor la que está costando unos 78 también te la pueden vender a 20. Lo que hay que vigilar es el proceso más que el precio, ¿no? Pero que evidentemente cuando tú llegas a una tienda y estás comprando a ese precio, yo creo que debes ser consciente de que algo falla, claro. Sí, pero eso es como la crisis bancaria, ¿no? Cuando la gran crisis, cuando se culpabilizaba al que había pedido el préstamo, cuando es el banco el que te ha dado esa confianza, ¿no? Entonces yo, empatizando con el consumidor que tiene una necesidad y tiene unos recursos, iba a decir, si puedo comprar barato, ¿por qué no lo voy a hacer? Yo ahí también, a mí eso me ha hecho reflexionar en el sentido de que también creo que nosotros tenemos la responsabilidad, primero, como comentaban ellas, de transmitir el hecho, de darle el valor, es decir, de cambiar esa cultura de lo caro, en el sentido de que lo que es caro es ir 20 veces a Primark cuando puedes ir una y quedarte con esa camiseta que te dura más y encima no va a hacer pelotilla, pues eso es una cosa. Pero es que además creo que, o sea, todos tenemos el lujo de un móvil y un portátil como mínimo que caducan porque están calculados con obsolescencia programada y eso nos parece normal, pero nos cuesta gastarnos 500, 600, 1.000 euros en un abrigo. Es extraño, ¿no? ¿Cuál sería ahí nuestra responsabilidad? Que lo han hecho muy bien los de la tecnología. Pago a plazos. Yo misma no me puedo permitir un abrigo de 1.000 euros. Yo misma no me puedo permitir mi propio trabajo. Pero quiero decir con esto que si yo me lo pudiera pagar a plazos, sí me lo podría permitir, que es lo que hacemos con la tecnología. Hay muchas marcas que se han metido en eso. Hay una plataforma súper interesante con este tema, no sé, nosotros trabajamos mucho con Klarna, por ejemplo, una plataforma, es un banco sueco, realmente es un banco sueco que te ofrece la posibilidad de integrar esa modalidad de pago a tu plataforma y son 3 meses sin intereses para el consumidor, realmente cobran al punto de venta, ¿no? Y yo tengo que decir que es cierto que desde que descubrí Klarna, o hay otras como Aplázame o tal,
sí que es verdad que puedo invertir en cosas en las que antes no, y claro, lo compro súper a gusto, ¿no? Claro. Porque es la tranquilidad de estar comprando un buen producto y que además, pues bueno, pues dices, así sí me lo puedo permitir. Te permites, o sea, abre la puerta que te lo puedas plantear. Cuando antes decías, esto no puedo llegar a esto, de esa manera, pues unos buenos zapatos, un buen bolso, un buen abrigo, si lo puedes pagar a plazos, es cierto que luego, y además lo multiplicas por las veces que te lo pones, dices, pues igual sí que me compensa, ¿no? Luego está la tarjeta del Corte Inglés, que es muy antigua, pero estupenda también. Teníamos ahí otra pregunta del público. Vale, muchas gracias. Lo primero, felicitaros por esta mesa tan estupenda, tan enriquecedora. Quería preguntarte a Paloma, que me ha despertado mucha curiosidad cuando has comentado antes lo de la moda regenerativa. Si nos puedes contar un poco más de eso, porque lo veo, ¿no?, como equivalente a la parte de la restauración medioambiental, pues cómo puede contribuir la moda a eso, me parece eso, otro paso más allá y fundamental. Y luego comentar que me ha encantado también, soy del ministerio, que tenemos también, aparte de la pata de medio ambiente y de la de reto demográfico, la de energía, la analogía que has hecho. Y me acordaba con lo de que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma, ¿no? Pues que la moda sea eso, que transformemos moda. Muchas gracias. Pues mira, todos los que llevamos años ya trabajando dentro de la moda sostenible, pues esto ha ido evolucionando, ¿no? Ha ido evolucionando cuando mucha gente está ahora desembocando en lo que es moda sostenible o moda circular. Nosotros ya estamos dando un paso más allá, ¿no? Estamos hablando de esa moda regenerativa que realmente pone sobre la mesa todos los factores que influyen para que la industria textil esté haciendo tanta pupa y trabajemos para compensarlo, ¿no? Entonces es esa moda que lleva toda la trazabilidad muy bien marcada, que mide sus impactos, sus huellas de carbono y que los productos que genera realmente van a ser tan puros o van a ser bajo demanda, no van a generar excedentes, van a ser con patronaje cero, van a ser de materiales que tú los vas a poder enterrar y se van a desintegrar en la naturaleza, ¿no? Porque van a formar parte de ella. Entonces, digamos que es ese paso más allá en el que vamos a utilizar esos recursos que ya hemos transformado, esos recursos textiles que ya hemos transformado y que están aquí y que son nuestros y que les tenemos que dar una vida de alguna manera, pero cuando utilizamos materia prima de primera generación, esa materia prima va a ser muy pura, no va a venir con mezcla. Esa prenda, cuando tú dejes de usarla, se va a desintegrar y va a ser uno con la naturaleza. Es volver a la biomimesis, ¿no? Que es uno de los principios de la economía circular. Pero bueno, ya te digo que estamos en el camino hacia eso, porque hay muchísimo que trabajar entre una cosa y otra. También en ese sentido, El micrófono. En lo que comentas tú de la evolución, me ha venido lo que es la evolución, que al final es evolución cultural. Entonces, a mí me venía como la trayectoria literaria en la cual yo me he criado, digamos, que yo vengo de una familia muy leída y con una biblioteca grande, entonces yo he leído literatura un montón. Luego me cansé y empecé a leer ensayo. Luego libros de autoayuda. Y ahora, pero digo yo y mi entorno, o sea, hay que decir como sociedad, ¿no? Y ahora lo siguiente es literatura regenerativa. O sea, ¿cómo regeneramos el sistema? O sea, a eso me refiero, ¿no?, con la evolución de las bibliotecas también como un patrón que nos lleva a esto, ¿no? Claro, el tema es que con la revolución industrial nos volvimos todos loquitos, malentendimos el progreso. El progreso era cuanto más coches, cuanto más edificios, cuanto más carreteras, mejor, ¿vale? Y dando la espalda siempre, mira, esto es algo que dice mucho Satish Kumar, que es alguien que ha escrito un libro que os recomiendo a todos, Simplicidad elegante, en el que este concepto de la ecología como parte diaria nuestra en nuestra vida tiene que integrarse. Con la revolución industrial, ¿qué pasó? Que dimos la espalda a la ecología y lo dimos todo por el dios economía, ¿no? Sin darnos cuenta que cómo comemos, cómo respiramos, o sea, ¿quién nos lo da? Nos lo da la naturaleza, nos lo da la ecología. Hemos sido bastante, perdonadme la expresión, bastante idiotas en ese sentido, porque hemos
maltratado la mano que nos da de comer y no podemos comer dinero, no podemos respirar dinero. Lo que realmente tenemos es algo maravilloso que es la naturaleza y la maltratamos, ¿no? Un ejemplo muy claro es el mar de Aral, ¿no? Es el ejemplo más paradigmático, ¿no? En lo que se ha convertido el mar de Aral, siendo el cuarto mar interior más grande del planeta. Tamara, no sé si quieres aportar algo porque ya tenemos que cerrar, que se nos ha terminado el tiempo. Bueno, pues no sé si queréis decir una palabra con la que cerraríais esta mesa, una idea, cada una idea. O una palabra. ¿Con qué te quedarías? Responsabilidad. ¿Responsabilidad? Responsabilidad. ¿Tú, Tamara? Compromisos. Pues yo, regeneración. Y sobre todo comunicar todo esto, Comunicar, ¿no? Que es sí. lo que hemos tratado de hacer. Y si me permites una ultimísima cosa, invitar a todo el mundo que estáis aquí. El mes que viene será la Circular Sustainable Fashion Week Madrid, del 20 al 30. La semana que viene publicaremos todo el programa. También nos acompaña el Observatorio de Moda Ética y Sostenible del Grupo Z, nos acompaña muchísima gente y vamos a hacer tres pasarelas uniendo 3 modelos de ciudad, la City o Business, la ciudad barrio y la ciudad extrarradio o pueblo con Pinto, y serán 3 pasarelas maravillosas, así que estar atentos, seguidnos, yo creo que os va a gustar, y va a haber también 2 días de conferencias que también lo publicaremos la semana que viene. Pues muchísimas gracias a nuestras ponentes, Tamara Alcalde, responsable de comunicación de ACME, Paloma García, coordinadora de Fashion Revolution Madrid, y Enar Iglesias, de SACO, Asociación Española de Artesanía Contemporánea. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Un placer. Y ahora pues damos paso a la siguiente mesa, que se titula España, el armario circular del cine y las series del mundo, que yo creo que también ahí tienen un papel muy importante, porque al final lo que vemos por la televisión, ¿no? Y todas esas series que ahora están tan de moda, el vestuario juega un papel muy importante en todo esto. Muchas gracias.